Hola a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars que organizamos en el marco del proyecto Acción Climática Participativa. Mi nombre es José Chira y les hago llegar los saludos de todas las instituciones que gestionamos este proyecto. La Asociación Mingará, GEAN, la Fundación Plurales, la Municipalidad de Filadelfia y la Unión Iberoamericana de Municipalistas. El proyecto Acción Climática Participativa es uno de los 9 proyectos en Latinoamérica que forma parte del sector Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas del programa Euroclima Plus. Este programa cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y tiene como agencias implementadoras a Expertise Funds y a la GIZ. El programa Euroclima Plus es el programa insignia de la Unión Europea sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático en América Latina. Su objetivo es reducir el impacto del cambio climático y sus efectos, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático, la resiliencia y la inversión. En esta oportunidad les quiero presentar este ciclo de conferencias que hemos denominado Acciones que Transforman, reemplazando el Gran Chaco Americano, y que consta de este primer webinar que realizamos el día de hoy y que lleva por título La gestión comunitaria del agua en el Gran Chaco Americano, y el webinar del día 30 de junio, donde hablaremos sobre la asociatividad municipal. En esta oportunidad nos acompaña Paula Juárez, de la Fundación Plurales de Argentina, y Jorge Abate, de Gestión Ambiental GEAN, quienes hablarán tanto para el caso argentino como para el paraguayo de la situación actual y la problemática vinculada al acceso al agua y saneamiento en la región del Gran Chaco. Sin más preámbulos, quiero dar la palabra a los conferencistas, no sin antes señalar que al acabar las presentaciones se abrirá un espacio de preguntas, las cuales podrán ustedes escribir en el chat que se encuentra a la derecha de su pantalla. A continuación quiero presentarles a Paula Juárez, directora de proyectos de la Fundación Plurales desde el año 2006. Paula es magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Buenos Aires y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente es profesora, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional de Quilmes y también coordina diversas iniciativas que vinculan agua y saneamiento, cambio climático y desarrollo inclusivo sustentable. Bueno, pues muchas gracias. Doy pase a Paula. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esta sea una actividad de su gusto. Hasta luego. Muy buenos días a todos y a todas. Agradecida de poder estar hoy con ustedes compartiendo sobre la gestión comunitaria del agua y el saneamiento en el Gran Chaco Americano. En mi caso, voy a estar haciéndoles una presentación, voy a compartirles ahora. La presentación la he denominado Estrategias e Innovación en la Gestión Colectiva del Agua y Saneamiento en el Gran Chaco Argentino. Esta presentación es el resultado de 2 proyectos de investigación, ¿sí? Presenta algunos insumos de estos proyectos de investigación para la incidencia en políticas públicas. El primero fue desarrollado a partir del año 2012, que se llama Derecho de Acceso a Bienes, Agua para el Desarrollo, que fue un consorcio público entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional de Quilmes. Y el segundo es un proyecto que fue impulsado por una red colaborativa que se llama Programa SET0, ligada principalmente a indagar sobre la gestión de saberes y conocimientos científicos tecnológicos para la resolución de estas temáticas de agua y saneamiento en Argentina. Actualmente todos estos insumos están disponibles en una herramienta virtual que se llama Plataforma del Agua y ustedes pueden acceder a ella. En mi presentación de esta mañana voy a estar trabajando en 3 niveles. En primera instancia, con una descripción de cuál es el escenario actual de las problemáticas de agua y saneamiento en la región del Gran Chaco argentino y particularmente su incidencia en las distintas dinámicas de pobreza estructural.
en una segunda instancia, voy a estar analizando cuáles son los problemas sociales y tecnológicos que presentan las actuales formas y estrategias de intervenir sobre estos derechos vitales, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas o aglomeradas. Y en un tercer nivel voy a estar presentando algunos insumos estratégicos que están basados en la noción de sistemas tecnológicos sociales, que es una nueva forma de buscar intervenir en la planificación de servicios como el agua y saneamiento, asociado a construir dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable. Bueno, en esta primera parte entonces vamos a abordar las problemáticas de acceso a agua y saneamiento y su incidencia sobre la pobreza estructural en esta región. Primeramente, ¿cuál es la región? ¿Qué características tiene en términos de ecorregión el Gran Chaco americano? Esta es la segunda ecorregión boscosa más importante de América Latina después del Amazonas, en primera instancia. En segunda instancia, en el caso argentino, presenta la mayor concentración de comunidades campesinas y comunidades originarias, ¿sí?, de todo el país. En este mapa que ustedes están observando está marcada esta ecorregión particular. Este es el sistema de mapas de riesgo que tiene, frente al cambio climático, que tiene el Ministerio de Ambiente en Argentina, ¿sí? Y una cosa que podemos observar son las proyecciones de aumento de temperatura de hoy al 2039, y como pueden observar está previsto variaciones entre moderadas y altas de temperaturas, que ya en la actualidad generan distintos efectos en el territorio, principalmente sequías prolongadas e inundaciones, ¿sí?, periodos de inundación. A su vez, esta región tiene otra particularidad en términos ya naturales, que es que Argentina particularmente es el segundo país a nivel internacional que tiene altos niveles de arsénico de forma natural en sus napas subterráneas. Y esta región presenta esa dificultad asociada también a altos niveles de salinidad en sus aguas subterráneas. Esto en lo que se refiere a esta región, ¿sí?, este semiárido. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas generales que encontramos en términos políticos e institucionales referidos a agua y saneamiento? En Argentina, en principio, no existe una ley nacional de agua y saneamiento que regule de manera bien sistémica y planificada, si se quiere, estos servicios. Por lo tanto, si bien existe el derecho humano al agua y el saneamiento consagrado con rango constitucional, no existe, digamos, una reglamentación de los cómo hacer eso. Entonces, cada provincia presenta su propia estructura político-jurídica y encontramos una gran diversidad de formas y estrategias de brindar estos servicios. En algunos lugares es privado, en otros públicos, en otros es un mix entre ambas cosas. En algunos casos está centralizado, en otros casos está descentralizado. Lo que sí acontece y lo que se puede observar es que en general no están coordinadas ni articuladas los distintos niveles de esta política, es decir, a nivel nacional, provincial y a nivel local no existe una clara articulación y coordinación de las estrategias para brindar estos servicios de manera en cantidad y calidad, ¿sí? Por otro lado, lo que nos encontramos es que en varias provincias hay magras acciones o prácticamente no existen organizaciones que se dediquen al control y al monitoreo de la calidad y la cantidad de agua que se brinda a la población. A su vez, otra de las características que visualizamos en esta región es que la mayoría de las provincias no tiene defensa del consumidor para que la ciudadanía pueda acceder a estos servicios. Y una particularidad que también se da en esta región es que el agua, el acceso a este servicio, sobre todo en las zonas rurales, está muy asociada al clientelismo político, lo cual también repercute sobre el tipo de soluciones que se brindan en la actualidad. ¿Cuál es el escenario en términos de acceso a agua y saneamiento y cómo eso repercute en las dinámicas de desarrollo de esta región? Bueno, acá ustedes pueden ver 3 mapas, ¿sí?, que están disponibles, como les contaba al inicio, en la plataforma del agua. El mapa lo que hace es visualizar
¿sí?, de manera gráfica cuál es la situación. Si ustedes observan los triangulitos, más o menos está marcado lo que sería la región del Gran Chaco argentino, y en principio en el primer mapa observamos un índice de acceso a agua por NBI en los hogares, y observamos que Argentina tiene un 20% aproximadamente de su población sin acceso a agua corriente, y si lo visualizamos dónde están las mayores dificultades asociadas a niveles de pobreza estructural, observamos que esta región es aquella que presenta mayores dificultades. En el segundo mapa observamos la falta de acceso a saneamiento por NBI, ¿sí?, la relación entre la falta de acceso y su incidencia en pobreza estructural. También observamos que esta zona particularmente también presenta este problema, y que hay una fuerte incidencia sobre grados de salud. A nivel nacional se calcula que 4 de cada 10 ciudadanos argentinos no tienen acceso a cloacas o a tratamiento de aguas negras y grises. Y el tercer mapa que vemos es una combinación de los dos primeros, más la incidencia de otras cuestiones claves, como son particularmente la cuestión climática, ¿sí? Nosotros ahí lo que podemos observar es que la incidencia de los cambios de clima también repercute de diferente manera en la región, ¿sí? Esta región, al ser un semiárido y a su vez tener problemas de napas, las lluvias, ¿sí?, representan un factor clave para poder tener acceso a principalmente agua. Entonces lo que vemos es que hay una clara incidencia, ¿sí?, que el mapa actual de problemáticas muestra que particularmente la falta de acceso a agua y saneamiento en Argentina y particularmente en esta región tiene un alto grado de incidencia en las dinámicas de pobreza estructural que existen en esta región. Ahora bien, ya visto cuál es el problema y cuáles son las características de esta región, la cuestión es poder analizar de manera estilizada cuáles son los problemas de las soluciones que se vienen brindando en esta región, en este tema particular de agua y saneamiento. ¿Qué es lo que encontramos? Que en general existen un problema en la forma en que se construyen las soluciones a esta temática, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Generalmente se trabaja sobre nociones de planificación que denominamos como lineal, paternalista y determinista. ¿Qué significa? Significa que generalmente las soluciones están planteadas desde arriba hacia abajo, es decir, cuando se construye algún tipo de solución se la construye desde una oficina en Buenos Aires o una oficina en la capital provincial, generalmente escindida de las singularidades que tiene esta región, que son muy específicas. Lineal porque en general se piensa en algún problema específico, ¿sí?, o agua, o entonces no se piensa en términos más estructurales cómo afecta la falta de acceso a estos servicios a las dinámicas más amplias de desarrollo. Y determinista porque generalmente se lo piensa de manera monocausal, es decir, o se piensa en la solución en términos solo tecnológicas, de provisión de algún tipo de tecnología, o solo en términos de gestión social, ¿sí? Generalmente para las ciudades se opta más por el determinismo tecnológico, que es acueductos, cloacas a gran escala, ¿sí?, grandes obras, mientras que para la gestión de zonas rurales se piensa en lo que denominamos gestión comunitaria del agua mal entendida, ¿no?, que es que la población rural se organice para lograr tener acceso a estos servicios. Si vemos un poquito más específicamente cuál es la situación, por ejemplo, en las zonas urbanas y en las rurales aglomeradas de esta región, lo que observamos es que, como les decía, en general hay un fetiche ingenieril, ¿sí?, que está asociado a construir, instalar o extender redes de acueductos o cloacas o plantas de abatimiento de arsénico, o generar núcleos sanitarios, ¿sí?, baños o cocinas. La O es un factor clave. Porque, ¿qué significa esto? Que muchas veces lo que se observa al analizar las intervenciones en esta región es que, por ejemplo, se han desarrollado
obras de agua sin pensar en que en una zona semiárida en la cual introducís agua, claramente si no pensás en el desagote del agua y por dónde va a ir, esas ciudades lo que terminan teniendo son problemas de inundación, ¿sí? Inundaciones con aguas frías, ¿sí? ¿Por qué? Porque las napas suben y eso genera otras dinámicas en esas poblaciones. Por otro lado, como les decía, al pensarlo solo desde el punto de vista de la obra, una de las cosas que pasa en el Gran Chaco es que se han hecho obras, por ejemplo, en temas de cloacas. Y entonces encontramos pueblos con la cañería principal de cloacas, ¿sí? Pero como la población tiene dificultades socioeconómicas, no puede financiar las obras que significan el trazado desde el caño que pasa por el frente de su casa, hacer toda la obra interna de su habitacional para poder hacer uso de esas obras. Entonces encontramos obras sin usuarios, ¿sí? Sin nadie conectado a la red. Bueno, cosas similares pasan con las plantas de abatimiento de arsénico, que generalmente se presentan otro tipo de dificultades, que generalmente se hacen en grandes instalaciones, pero después no quedan capacidades locales instaladas, capacidades técnicas y de gestión social de esas tecnologías a largo plazo, lo que genera que esas tecnologías duren menos y tengan una prolongación de su vida muy acotada. Por otro lado, lo que se observa también es que en general, como las grandes obras en estos lugares hacen por medio de procesos licitatorios, ¿sí? Estos procesos licitatorios generan obras que son paquetes de proyectos llave en mano, donde el Estado, tanto provincial como local, pierde el know-how y los vicios ocultos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas obras se entregan, y una vez que se entregan se empiezan a observar distintos tipos de dinámicas, como por ejemplo acueductos que fueron trasladados desde ríos hacia el interior, pero que no se contempló, por ejemplo, las dinámicas del río, ¿sí? O la topografía no estuvo bien diseñada y por lo tanto grandes obras terminan brindando por ahí 1 hora o 3 horas de agua al día, ¿sí? Cuando son obras que podrían haber generado un mayor caudal si se hubieran planificado de otra manera. Por otro lado, en las zonas urbanas particularmente, en esta región se ve que frente a la incapacidad de las organizaciones, que pueden ser comunitarias, pueden ser asociaciones, cooperativas de agua o pequeñas empresas, ante las dificultades para poder hacer el cobro de estos servicios, bueno, eso redunda en la baja capacidad de ampliar la escala, ajustar el servicio, ¿sí? Ir mejorando, y en situaciones como la actual, ¿sí? Frente al COVID, no existe ningún fondo de emergencia para estas organizaciones, ¿sí? Para estos proveedores de este servicio. Entonces, hoy por hoy se encuentran bajo fuertes problemas para poder seguir brindando el servicio, ¿sí? Y en este momento también lo que se está observando es que también hay dificultades para conseguir insumos estratégicos como es el cloro para la potabilización de agua. Esto en general, toda esta serie de problemáticas que se observan, lo que generan es la corta vida de las obras, ¿sí? Y por otro lado, un servicio deficiente en el largo plazo, ¿sí? En general, esta manera de visualizar la provisión de agua solo desde lo que es la ingeniería, la dotación de tecnología, genera que no se piensen en todos los otros problemas que existen en esta región, ¿sí? Que son problemas socioeconómicos, políticos, jurídicos, ¿sí? Acá podemos visualizar algunos de las cuestiones que les comentaba recién, sistemas de agua sin saneamiento que generan este tipo de escenarios, baños sin conexión que generan que por ejemplo ese baño tenga por detrás como una canaletita que va hacia la calle, o al no tener sistemas de monitoreo y control de los acueductos, recién nos enteramos de los niveles de filtración de agua cuando el agua llegó a la superficie, ¿sí? Pero mientras tanto en una región donde hay fuertes problemas de agua, tener un control de los acueductos es muy importante. Y después tenemos las zonas rurales dispersas, que como yo les decía hace un rato,
Generalmente para esta zona se apunta a la gestión comunitaria del agua mal entendida. ¿Qué significa esto? Usualmente se piensan para estas poblaciones soluciones puntuales y paliativas, ¿sí? Una imagen que se repite en el Gran Chaco argentino es gente acarreando agua, ¿sí? En reservorios de plástico. Muchas veces estos reservorios de plástico son, en realidad, habían sido reservorios de glifosato, de otro tipo de químicos, pero bueno, en general la apuesta para estas zonas suele ser más bien de baja escala, nunca articulada, ¿sí? Se piensa en soluciones sin el trabajo muchas veces con la comunidad, o cuando se trabaja con la comunidad, suele construirse a la comunidad como el responsable de la sustentabilidad de los sistemas que se implementan, cuando en realidad el Estado debería tener una presencia asidua en estas zonas. También cuando se genera algún tipo de solución, generalmente no se piensa en la necesidad de generar capacidades sociales y tecnológicas instaladas en estas regiones, en estas localidades. Y se subaprovechan los aprendizajes de otras iniciativas que se fueron generando en esta región, ¿sí? Generalmente por eso que les digo, como cada provincia es un mundo, ¿sí? La forma en que se gestiona, muchas veces hay organizaciones que con la mejor voluntad generan algún tipo de iniciativa, pero todas esas iniciativas terminan siendo iniciativas sueltas en el territorio, sin articulación, sin ningún tipo de monitoreo constante, ¿sí? Entonces, hay una merma en la posibilidad de aprender de todos esos procesos y de mejorar el acceso a estos servicios a largo plazo. Acá algunas de las imágenes típicas de estas zonas, que generalmente las soluciones implican que las personas tienen que moverse, ¿sí? En general se calcula que las personas en zonas rurales de esta región tardan entre 2 a 6 horas para lograr conseguir agua. La solución más típica son las canillas comunitarias, ¿sí? O los camiones cisternas que proveen de algunos litros de agua. Y después, en general, como les decía, esta zona está muy habituada a soluciones de plástico, ¿sí? Cuando en realidad es una región que se caracteriza también por sus altas temperaturas, por lo tanto el plástico dura muy poco y bueno, generalmente no se piensan en soluciones estructurales que permitan a estas familias tener acceso en cantidad y calidad en sus hogares, ¿sí? Para que no tengan que desplazarse de la manera en que lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar como los problemas de las soluciones que encontramos en este momento en esta región? En principio, que es la forma en que se piensan las soluciones de manera puntual, asistencialista, paternalista, que en definitiva lo que hacen es reproducir las diferencias socioambientales y esas soluciones supuestas, en realidad lo que están haciendo es reproducir las desigualdades que dicen combatir. ¿Sí? Crean la ilusión de que se están generando soluciones cuando en realidad lo único que se hace es sostener esas problemáticas. Entonces, una de las cuestiones que podemos aprender de esto es que los cómo importan, y cómo conceptualizamos, cómo planificamos es sumamente relevante. Y acá vamos a la tercera y última parte de esta presentación, que tiene que ver con algunos insumos estratégicos para lo que denominamos gestión colectiva del agua y el saneamiento, basada en la noción de sistemas tecnológicos sociales. Ante todo hay esperanza, ¿sí? Ya hace algunos años, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, como les contaba al inicio, impulsó un proyecto público denominado Derecho de Acceso a Bienes, Agua para el Desarrollo, para generar un modelo, una forma de planificación de soluciones sistémicas de desarrollo, ¿sí? Focalizadas en temáticas de agua y saneamiento desde y con los territorios. ¿Por qué focalizadas? Porque una de las cuestiones que se considera es que el agua y el saneamiento es sumamente importante para poder incidir en las dinámicas de desarrollo.
y es una problemática que la ciudadanía la siente como propia y como sumamente relevante como para poder trabajar a partir de ese servicio en otras cuestiones que están asociadas a generar dinámicas de inclusión social y sustentabilidad ambiental. Entonces, ¿cuáles son las particularidades, así a grandes rasgos, de esta planificación? En primera instancia, que a diferencia de la anterior, que es lineal, puntual y paternalista, en este caso es una planificación dinámica, situacional, es decir, abocada en función de cada uno de los lugares, y que está basada en la noción de sistemas tecnológicos sociales. Esto es un concepto que implica generar soluciones, diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas, pensando la tecnología en términos más amplios, ¿sí? Artefactuales, de proceso, de organización, ¿sí? Orientadas a la resolución sistémica de problemas sociales y ambientales mediante la generación de lo que denominamos desarrollo inclusivo y sustentable. ¿Cuál es la particularidad de esta forma de pensar la planificación? En primera instancia es de construir la noción del agua como simplemente un tema de algunos litros de agua, ¿sí? Sobre todo en zonas rurales, el agua es un dinamizador para la vida, para la producción, para la reproducción inclusive de los ecosistemas. Entonces, poder ampliar la visión sobre el agua implica también empezarla a ver en términos más amplios. Entonces ahí, por ejemplo, una de las cuestiones que plantea este tipo de planificación son metodologías para una visión más sistémica e interdependiente entre las distintas problemáticas que implica trabajar agua en estas regiones. ¿Para qué? Para poder después abordar una planificación más integral, ¿sí? Es el agua y el saneamiento en función de qué dinámica local de desarrollo inclusivo y sustentable. ¿Cuánta agua, en qué calidad, para qué tipo de producción, etcétera? ¿Y qué significa eso en cada lugar, ¿no? ¿Qué significa para las dinámicas culturales de cada una de estas comunidades? ¿Qué significa en términos de otras dinámicas de otros grupos, como pueden ser temas más de producción económica de la región? Y otra de las herramientas que brinda este tipo de planificación es lo que se denomina la gestión colectiva multinivel. Entonces, acá presenta distintos tipos de estrategias, de herramientas de planificación estratégica, de participación ciudadana, con participación de organismos en distintos niveles, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, ¿sí? Mesas locales que buscan también interesar a funcionarios en distintos niveles para poder construir una dinámica que, si bien es local, también está articulada con una estrategia de los municipios, con una estrategia de los gobiernos provinciales, con una estrategia nacional de desarrollo. A su vez, este tipo de planificación, una de las cuestiones que busca es brindarle a la ciudadanía una capacidad de elegir, de tomar decisiones sociales y tecnológicas en relación a sus servicios. ¿Sí? Para eso genera capacidades para poder entender qué distintos tipos de sistemas podemos utilizar para la región, que son semiáridos, secos, cómo podemos articular distintos tipos de sistemas de agua con sistemas de sanitarios, con sistemas de reuso de aguas grises para producción, con sistemas de producción de alimentos, ¿sí? Bueno, disculpen, tuvimos un pequeño inconveniente técnico. A raíz de esto voy a volver a comentarles esta pilina en particular que veníamos charlando. Como les venía diciendo, entonces, la planificación situacional en términos de sistemas tecnológicos sociales presenta distintas metodologías y herramientas que nos pueden servir para poder trabajar las temáticas de agua y saneamiento en conjunto con una estrategia de desarrollo inclusivo y sustentable para particularmente las regiones rurales.
que, como les comenté, el Gran Chaco argentino presenta una gran cantidad de comunidades campesinas y originarias que enfrentan estas problemáticas a diario. Entonces, bueno, particularmente quedamos en la necesidad de, por un lado, construir metodologías para generar capacidades sociotécnicas, es decir, no solamente asociadas a, por ejemplo, saber sobre distintos tipos de sistemas tecnológicos para resolver problemas de agua, tanto en cantidad como en calidad, o sanitarios, o lo que es gestión de fuentes de agua, o el agua asociada a la producción. No solamente tener en cuenta la cuestión tecnológica, sino también la cuestión social, y cómo se ensamblan todas estas, cómo se pueden ensamblar todas estas opciones en los territorios. ¿Sí? ¿Para qué? Para particularmente lograr que la ciudadanía pueda tomar decisiones de manera colectiva e informada, ¿sí? Desde una perspectiva también que incluye, por ejemplo, cuestiones como la perspectiva de género, que en las zonas rurales suele implicar también otro tipo de desigualdades. Entonces tenemos metodologías asociadas a generar capacidades sociotécnicas y otras asociadas a la toma de decisión colectiva informada. Por otro lado, también lo que se construyó fueron repensar la noción misma de gestión comunitaria. En este sentido ya no es solamente la gestión de una obra o la gestión básica del día a día, sino también pensarlo asociado a generar capacidades en comunicación, en trabajar la logística, trabajar cuestiones de costos a mediano y largo plazo, todo lo que es la evaluación también de las situaciones particulares que se dan en cada uno de los lugares. Que las comunidades puedan lograr, digamos, construir capacidades para saber cómo, ¿no? Cómo hacer para construir el horizonte de desarrollo que ellas buscan como en estos casos, lo que les voy a estar mostrando son algunos de los resultados que se dieron en el DAPES. Entonces podemos ver, por ejemplo, las condiciones habitacionales, cómo se proveían antes de agua con los aljibes, o con la cosecha de agua en pontones o implementos de plástico, y como posteriormente al trabajo lo que se hizo fue trabajar también sobre el mejoramiento del hábitat, trabajar el tema del servicio de agua y saneamiento para el hogar. Y a su vez eso asociado a los sistemas de agua para producción, ¿sí? Porque en las zonas rurales no solamente se requiere agua para el consumo humano, sino también para la producción, porque son sistemas de vida que requieren sí o sí que todo el sistema funcione. Entonces ahí también se trabajó con sistemas de riego por goteo, se trabajó en el mejoramiento genético de los animales para que sean resistentes a la sequía y así tengan mayor porte cárnico. Entonces, la construcción de nuevas opciones alimentarias y productivas también vinculadas a la disponibilidad de agua en estas zonas. En definitiva, lo que se buscó construir durante todo este proceso y que nos permite tener estos aprendizajes es la generación de una planificación dinámica, situacional, continua, ¿sí? Que no empiece y acaba en un momento, sino que todo el tiempo la comunidad tiene que también trabajar con los distintos niveles, meso y macro, para construir un proceso de desarrollo que se logre sostener en el tiempo. Y claro, esto aconteció, esta experiencia en algunos lugares. Una cuestión fundamental era cómo escalarlo y reaplicarlo, ¿no? Cómo escalar, cómo a partir de esos aprendizajes se podía trabajar a un nivel más amplio en términos territoriales. Entonces ahí se trabajó en lo que es crecimiento radial, a partir de los equipos de trabajo y determinadas iniciativas exitosas en un lugar. Con esas mismas capacidades se trabajó en todos los parajes colindantes, ¿no? Se fue ampliando la capacidad de incidencia de la iniciativa. A su vez se generaron convenios, ¿sí? De articulación
a nivel local y provincial para mantener esta gestión colectiva del agua, ¿sí? Interniveles. Se apuntó fuertemente a lo que es el monitoreo y el seguimiento de esta iniciativa para que se puedan efectivamente ir fortaleciendo con el tiempo. Se construyeron herramientas para divulgar todos los aprendizajes, las metodologías y los materiales didácticos que se fueron generando, y se apunta actualmente al trabajo con otras redes, como es el caso del programa Cero Agua para el Gran Chaco, que esta iniciativa toma esta modalidad de planificación y también apuesta a la construcción colectiva de una ley de agua y saneamiento rural desde y con los territorios, articulando estos aprendizajes. Entonces, específicamente lo que podemos ver es que lo que cambia es la perspectiva de planificación para ir hacia un hecho para durar. En lugar de soluciones paliativas, puntuales, trabajar de manera sistémica, apostando a al menos 3 pilares. El primero, generar políticas públicas, alianzas interinstitucionales con las comunidades locales. En un segundo nivel, la generación de capacidades sociales, tecnológicas y ambientales sobre la temática de agua y saneamiento, asociadas en términos más sistémicos e interdependientes a otras estrategias de desarrollo más amplio, y la necesidad, obviamente, en tercera instancia, de infraestructura, no solamente de agua y saneamiento, sino que este esté acompañado de infraestructura para agua, para producción, para energía. Además está decirle que agua y saneamiento de energía están muy íntimamente vinculados. Estos 3 pilares lo que nos permiten es poder generar nuevos senderos, nuevas opciones, ¿sí? Orientadas a la construcción de dinámicas de desarrollo y de. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta acá la presentación. Los invito a, estoy a disposición por si hay preguntas o comentarios sobre la. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu participación. Ha sido una conferencia muy ilustrativa. Bueno, continuando con este webinar, quiero presentar a Jorge Abate. Él es de profesión ingeniero civil. Ha realizado diversos estudios, entre ellos una maestría en investigación y docencia en urbanismo en la Universidad Autónoma de México. Se ha especializado en temas vinculados a las tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible. Es socio fundador de Altervida y actual director ejecutivo de gestión ambiental, GEAM. Posee experiencia en gestión de recursos hídricos, gestión de residuos sólidos urbanos y reciclaje, ordenamiento territorial y políticas medioambientales. Tiene una amplia experiencia en fortalecimiento de gobiernos locales y en el diálogo sobre políticas públicas ambientales. Antes de seguir con Jorge, quiero recordarles que una vez que acabe esta segunda conferencia, tendremos el espacio de preguntas. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat de este webinar. Doy pase a Jorge. Jorge, buenos días. Muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Jorge Abate. Voy a presentar para este webinar un tema crucial para Paraguay que se llama Manejo Comunitario del Agua. Agradezco a Euroclima y a todos los compañeros que hicieron posible esta presentación, y a partir de ahora empiezo la misma, ¿no? Bien, el programa en el cual estamos trabajando de Euroclima Plus ha decidido llevar adelante este webinar
para que podamos hablar sobre la gestión del agua en el Paraguay. Para empezar, quiero hacer algunas consideraciones generales. Quiero ubicar en el contexto del agua en el mundo la problemática que pasa en el Paraguay. Los números que se conocen sobre la cantidad de agua potable que existe en la Tierra sirven para ilustrar el nivel de vulnerabilidad que tiene el ser humano en relación a este bien natural. Y sobre esta necesidad de una conciencia planetaria, es necesario saber cuidar el agua. Solo el 2,5% es agua dulce del agua total de la Tierra y no todo está disponible. Sabemos también que no llega al 0,1% la porción de agua para consumo humano. Lo que sí es preciso saber es que el agua que existe en el planeta Tierra es toda la que hay en el planeta. No hay más que la que tenemos. O sea, puede cambiar de forma y puede cambiar de estado, pero no se incrementa en su cantidad. Eso es muy importante porque si no tomamos conciencia de esto, mucha gente piensa que puede despilfarrar el agua porque el agua no se acaba nunca. El agua en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible en los cuales podemos decir que el agua, como se ve en la filmina esta, prácticamente está presente directa o indirectamente en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Empezamos con el marco institucional, ya aterrizando en la situación de Paraguay. El marco institucional de la gestión del agua en el Paraguay, al respecto, no podemos decir que el país no tenga suficientes instituciones para ofrecer un buen servicio de agua potable para la población. Aunque exista una controversia sobre la titularidad y rectoría del servicio de agua potable y saneamiento, supuestamente tenemos un ente rector que debería firmar contratos de servicios o concesiones con los prestadores de agua potable. Pero la única institución que tiene contrato con el Estado es la ESAP, que es una entidad paraestatal. Por otro lado, tenemos al ERSAN, el ente regulador, que otorga las áreas donde se pueden operar los prestadores de agua potable y alcantarillado, que también controla la calidad del agua, percibe el 2% de las facturas que pagan los usuarios por el servicio de agua, lo que a veces no sucede tampoco, o sea que hay mucha gente que no paga, a excepción de la ESAP, que tiene la mayor parte del servicio en todo el país. Por ello se ve dificultada la labor del ente regulador. ESAP también es el principal prestador de agua y saneamiento en el país, aunque con la tarifa que cobra requiere prácticamente un permanente auxilio del Ministerio de Hacienda para garantizar su financiamiento y su trabajo, pues los números no le cierran. En el marco institucional de la gestión del agua en el Paraguay también tenemos las juntas de saneamiento. Las juntas de saneamiento son con una cantidad aproximada de 3.800 unidades, siguen creciendo en cantidad, pero limitados en su calidad por las dificultades de ser insuficientemente atendida y observada por las autoridades. Existen muchos solapamientos entre prestadores y la sostenibilidad y gobernabilidad del sector está sumamente comprometida. Este sistema de junta de saneamiento, hay que reconocer, es lo más comunitario que se conozca a nivel de prestación, pues quienes administran los sistemas de agua potable, estos juntas de saneamiento administran un pozo profundo, tanque elevado, sistemas de bombeo, distribución de cañería y cobro por el servicio. Y la comunidad es la que elige a su junta de saneamiento. Son miembros de la comunidad que eligen democráticamente quiénes van a conformar esa junta de saneamiento. Existen prestadores también de menor jerarquía, denominadas comisiones de agua, que aunque están reconocidas por el gobierno, son menos sostenibles y muchas de ellas no cobran por el servicio. Tenemos también otra
institución muy importante, por cierto, que es el MADES, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Ley 3239 de Recursos Hídricos del Paraguay, brinda las licencias para extraer agua de subsuelo o de cursos superficiales a quienes quieran prestar el servicio de agua. Finalmente, el Ministerio de Salud, a través de dos de sus instituciones, están vinculadas directamente con la gestión del agua para consumo humano. El SENASA, que es una entidad del Ministerio, acompaña la creación de juntas de saneamiento, y la DIGESA, la Dirección General de Gestión Sanitaria, realiza, también una entidad del Ministerio de Salud, realiza la vigilancia sanitaria y el control de la calidad del agua. Tenemos en Paraguay, dijimos, 3.800 juntas de saneamiento. Para que tengan una idea de la proliferación y la dispersión que existe en el Paraguay, estas juntas de saneamiento prácticamente pululan en toda la región. De repente se forman juntas de saneamiento para 30 o 40 familias, lo cual lo hace muy difícil en su sostenibilidad, porque las tarifas no dan para pagar el costo del servicio. Desde comunidades de 30 usuarios hasta poblaciones servidas de más de 11.000 familias, estas juntas de saneamiento operan en todo el país, más aún en la región oriental. Solo en Itapúa, Caguazú y San Pedro, que son tres importantes departamentos, existen más de 1.200 juntas de saneamiento. Ahora bien, las otras entidades que construyen o financian sistemas de agua y saneamiento, que hacen parte de todo el sistema general de provisión de agua y saneamiento en el Paraguay, tenemos, entre otros, la Secretaría de Acción Social, la Senavitat, Secretaría de Vivienda y Hábitat, Secretaría de Emergencia Nacional, que actúa más bien en emergencia, el INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, el INDI, Instituto Nacional de Desarrollo Indígena, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación y Ciencia, también las entidades binacionales, Yacyretá e Itaipú, son proveedores a veces y a veces financiadores del sistema de agua potable y saneamiento, así como también los gobiernos locales, gobernaciones y municipalidades. Como puede observarse, muchas instituciones pueden pinchar es sacar el agua del subsuelo, los acuíferos, buscando agua para sus beneficiarios. Cada ministerio, cada secretaría, gobernación e incluso la cooperación internacional, todas tienen su propia agenda, y con ello la gobernabilidad no está realmente garantizada en la provisión del servicio, al no existir una planificación que oriente las acciones coordinadas. En cuanto al marco legal, es bastante amplio, es suficiente e incluso poco práctico a esta altura. Si con tanta legislación y tantas instituciones que construyen, operan y brindan servicios de agua potable, el sistema sigue haciendo agua, valga la redundancia, el juego de palabras. Es decir, la sostenibilidad de las juntas y del sistema en general no está garantizada en el país. Y no se puede llegar a esa sostenibilidad sin una concertación de intereses. Esta situación se agrava cuando la gestión del agua se convierte en un voto político de muchos sectores, lo que no garantiza tampoco la gobernanza. Lo más notable, ¿verdad?, e incluso penoso de reconocer, es el no haberse reglamentado aún la ley de aguas, que en el año 2007 vio la luz, pero tenía que haber tenido su reglamentación un año después. O sea que luego de 13 años de haberse promulgado la ley, no se tiene reglamentación de la citada ley. Los responsables directos de esa no reglamentación son los gremios que utilizan el agua para renta y servicios en la agricultura e industria, que hacen su cabildeo en el sector parlamentario para que no salga esa reglamentación. En cuanto a la gestión del agua en el país, podemos dividirla en dos partes. Hay claras diferencias entre una región y otra. En la región oriental del Paraguay, podemos decir que, sin considerar las ciudades que utilizan los
las aguas superficiales como el río Paraná, Paraguay, Tebicuarú y otros recursos hídricos superficiales, la mayoría de las juntas de saneamiento y aguaterías privadas obtienen el agua de pozos profundos. Sobre todo estamos hablando de áreas medianamente urbanizadas. Tiene que haber un grupo de gente que necesita agua para poder operar estas instituciones. Los tipos de suelo son predominantemente arenosos, arcillosos, basálticos, y hay una fácil infiltración de los recursos hídricos y las aguas pluviales en el subsuelo. La precipitación pluvial también es considerablemente alta, de 1.400 a 1.800 milímetros anuales. Hay una mayor concentración poblacional en la región oriental. Hay que reconocer que el 97% del país vive en la región oriental. Hay mejores condiciones de asistencia técnica de control. Hay que reconocer que las instituciones de gobierno se mueven menos cuando la distancia es larga. Entonces es más fácil llegar a la junta de saneamiento para realizar asistencia técnica. Hay mejores condiciones de cabildeo porque permanentemente las juntas de saneamiento aparecen por Asunción haciendo su cabildeo para que se les dé asistencia técnica. Por supuesto que también los costos de implantación del sistema de agua potable son menores en esta parte del país. Mayores condiciones de vulnerabilidad, por supuesto, hay más contaminación fruto del manejo inapropiado a veces de los suelos. Y hay sobreexplotación de acuíferos en la región oriental. Mientras tanto, en la región occidental tenemos dos tipos de suelo, básicamente, ¿no? Hay muchos más, pero los principales son los limos arcillosos y arenosos, que permiten, en cierta medida, una infiltración muy lenta en muchos casos. Hay una precipitación mucho menor. Llegamos como máximo a 1.200 milímetros, pero en general va de 400 a 800 la mayor parte de la región occidental. Las napas freáticas son salinas en su mayoría. Hay acuíferos interesantes, pero la mayoría son salinos. La población es muy dispersa. Las comunidades, existen muchísimas comunidades vulnerables. Hay una menor presencia del Estado. Por supuesto que esa existencia de sales en el subsuelo implica riesgo de salinización de acuíferos superficiales, y también los profundos se van salando mucho más. Los conocimientos desarrollados, sin embargo, por la gente, por en general, todo lo que habitan en el territorio chaqueño, son adecuados al medio natural. Los sistemas tradicionales de abastecimiento de agua en el Chaco son estas que estamos viendo. La cosecha de agua de lluvia, la mayor parte de la gente tiene techo, canaleta y aljibe. Es un tipo de gestión bastante sostenible. Tenemos las lagunas y riachos naturales, ¿verdad?, que aprovechan también la agua de lluvia. Los pozos someros, que son paleocauces. Los paleocauces también son provenientes, el agua que tienen los paleocauces vienen de la precipitación pluvial. Tenemos los pozos profundos, generalmente en donde hay agua potable, limpia, dulce. Pozo profundo tradicional, normal, y la otra, los otros pozos profundos son los que se utilizan agua con sal, agua salada, y se hace la ósmosis inversa, o sea, la desalinización. Tenemos las represas y tajamares con sistema de drenaje y recargas artificiales que se utilizan en la canalización de aguas pluviales. Por otro lado, también tenemos los filtros de agua Yambuí, que es una tecnología que se ha desarrollado muy bien en el Chaco, sobre todo para poblaciones indígenas o vulnerables. Y el reciclaje de algunas aguas servidas. Los suelos para el almacenamiento de agua en el Chaco Central deben ser arenosos. Y en los lugares donde el suelo es arenoso, como en este caso los espartillares, son llamados suelos regosoles del Chaco Central, tiene bajo contenido de materia orgánica y buena permeabilidad, o sea, buena infiltración de las aguas de lluvia. Tenemos los paleocauces, que son aguas subterráneas, somera, o sea, no llega a más de 15, 20 metros como máximo, que son depresiones naturales en el terreno, y la recarga se da por infiltración de las aguas de lluvia. Se forman lentes de agua dulce en estos suelos, y que luego son extraídos con pozos someros. Llamamos pozos someros porque no son profundos.
Tenemos entre los cauces y paleocauces tenemos los secos, que son lugares que pueden ser también llevar un caudal, una presencia de agua escasa tiene, pero cuando llueve acarrean el agua, o sea, transita el agua por ese lugar. Tenemos los paleocauces activos, que son antiguos cauces de ríos, presentan agua con eventos excepcionales, y los paleocauces colmatados, que son depresiones en el terreno, que son históricamente formados de más de 2 millones de años atrás, y son cauces de espacios que fueron ríos, que fueron llenándose con suelo arenoso, que son utilizados como reserva de agua dulce. Son los más preciados porque el agua que se tiene ahí, cuando se bombea, ya prácticamente se puede consumir. Acá tenemos un sistema de captación y almacenamiento de agua de uso doméstico. Ahí vemos la canaleta, los techos de rápida evacuación de agua y el aljibe que está conectado a las canaletas, ¿no? Este sistema típico se deja, primero que cuando caen las primeras lluvias se deja limpiar, vamos a decir, el techo, se saca el agua afuera y luego ya se conecta al aljibe, que la mayoría de las casas tienen este sistema. Cuando les falta agua por sequía o porque hay poca lluvia, normalmente recurren a camiones cisterna, proveedores de agua que hay en la ciudad. Los suelos arenosos, que tenemos un mapa de cómo las cooperativas y en general ingenieros, profesionales, fueron haciendo diversos mapas para entender cómo funciona los suelos arenosos en el Chaco Central. Se tiene bastante bien identificado todos los palocauces, los suelos rebosoles, los suelos donde son permeables, para luego ser utilizados como fuentes de agua dulce. Es muy importante, son datos que han sido estudiados por las cooperativas, pero también por la cooperación externa. Aquí podemos ver cómo se invierte mucho en el almacenamiento de agua en tajamares. Es muy importante el trabajo realizado porque cuanto más se almacena, menos vulnerable se vuelve el sistema. Hay también puntos de infiltración, por ejemplo, en la ciudad de Filadelfia hay una derivación de las aguas pluviales hacia zonas en donde se conservan agua en tajamares o se infiltran directamente en el subsuelo. Existen también los trasvases de agua dulce desde paleocauces lejanos. Acá tenemos un paleocauce que salió en las noticias la vez pasada en internet, que hay un paleocauce a 25 kilómetros de Filadelfia. Desde ahí se va a traer agua hasta Filadelfia. La cooperativa Fairhaven está realizando este trabajo porque la sequía está apurando la situación de agua en el Chaco. Es una especie de trasvase, ¿verdad?, de un paleocauce a las necesidades de agua en la ciudad. Aquí vemos un área de infiltración del paleocauce. Se deja ingresar estas aguas en el subsuelo. Y acá vemos cómo pareciera que el agua está hirviendo en el suelo porque es un suelo arenoso. A lo mejor estaba muy, muy seco, entonces parece que hierve el agua en el suelo cuando va ingresando, ¿no? Esta es una recarga una infiltración del agua de lluvia, ¿no? Tenemos los filtros Yambuí, que son filtros hechos con arcilla de la zona del Chaco. 1.600 unidades ya están utilizando de familias indígenas, 245 en centro educativo y puestos de salud, y 450 en centro educativo y familias no indígenas. Esto utiliza agua de tajamares directamente, o sea, no, y la filtración llega al 99% de potabilidad. En el Chaco Central este es un sistema de extracción de agua superficial, el llamado pozo somero, y las condiciones que ofrece el Chaco para cosecha de aguas pluviales son buenas porque tenemos dos tipos de suelos: los permeables, que son ideales para almacenar aguas de lluvia, que confinadas actúan como reservorios naturales, y las impermeables permiten una canalización y acopio en tajamares, o sea que
Las dos condiciones pueden ser aprovechadas. Ninguna de ellas es amenaza, al contrario, las dos son oportunidades. Y hay una planialtimetría muy favorable porque las superficies es poco accidentada y las pendientes son suaves, lo cual disminuye la erosión y facilita el encauzamiento de las aguas. Voy a pasar un poco más rápido porque se me acaba el tiempo. Esta es una desaladora, ¿verdad? Tenemos el proyecto acueducto. En el proyecto acueducto me gustaría explicar brevemente, aunque hay que reconocer que la gente está cansada de hablar del acueducto hasta tanto no llegue el agua, porque la verdad que nunca llega, tiene mucho atraso, pero solucionaría los problemas del Chaco Central y sobre todo de las comunidades indígenas, una vez que entre en operación. Ya no me da el tiempo para las gestiones de las aguas en los demás municipios, en los municipios del Chaco Central, pero podemos decir que todos, en su mayoría, tienen problemas de acceso al agua. O sea, si bien en algunos casos trabajan mejor con la cosecha, normalmente se depende en época de mucha sequía y en época de muchos problemas de falta de agua, se recurre mucho al Estado paraguayo o a sectores privados, cooperativas entre ellas muchas, que ayudan a solucionar problemas, así como el Comité de Emergencia Nacional, Ministerio de Defensa, entre otros. Quiero concluir con esta filmina que los desafíos de la gestión del agua en el Paraguay tienen que ver con estos tres descriptores: institucionalidad, gobernanza y sostenibilidad. No puede haber institucionalidad si no hay profesionalización del servicio, debe hacerse un empoderamiento de los usuarios, no hay transparencia suficiente y rendición de cuentas en muchas de las juntas, se deben adecuar las tarifas y las proyecciones para el crecimiento de los sistemas, hay mucha dispersión de juntas y los sistemas también, hay baja competencia y capacidad en los gobiernos locales, o sea que debería empoderarse más a los gobiernos locales, y hay que desarrollar el sistema de financiamiento país porque la mayoría del financiamiento viene de afuera. En cuanto a la gobernanza, es necesario la ventanilla única de acceso al agua, disminuir la superposición de roles y funciones, el incremento de la capacidad de concertación entre todos los actores, también despolitizar la política de gestión del agua, y en la parte de sostenibilidad hay que trabajar más la demanda y no la oferta. Hay que proveer de micromedición a todos los sistemas para que no se despilfarre el agua, se debe reglamentar la ley 3239 y proteger los ecosistemas generadores de agua, así como el incremento de la eficiencia en la gestión pública y finalmente trabajar mucho más y sobre todo en el Chaco la cosecha de agua de lluvia para poder ser sostenible todo el sistema de provisión de agua en el Chaco. Bien, muchas gracias. Es todo lo que puedo decir. Puedo decir mucho más, pero agradezco a Euroclima, a los compañeros del proyecto, a la WIM por darme esta plataforma y bueno, estoy listo para las preguntas, para lo que deseen, lo que pueda responder. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, a Paula de la Fundación Plurales y a Jorge Abate de GEAN por sus intervenciones, las cuales han sido nos han dado muchas referencias sobre las distintas acciones que están realizándose dentro de Paraguay y sobre la situación de la gestión del agua, tanto en Paraguay como en Argentina. Ahora quiero dar pase a la fase de preguntas, a este momento de preguntas, donde hemos recogido las distintas intervenciones y preguntas de los participantes, ¿no? Les pediría, por favor, a Jorge y a Paula que conecten sus cámaras.
¿Qué tal? Bueno, Jorge, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Voy a señalar algunas de las preguntas que nos han dado los participantes. En primer lugar, Paula, me preguntan ¿por qué las aguas en Argentina tienen altos contenidos de arsénico? Es decir, ¿cuál es el origen de este elemento? ¿Por qué en el Chaco paraguayo no tenemos esta problemática? Voy a ir dictando las preguntas de dos en dos para que las puedas responder, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son las razones de que estas soluciones comunitarias no puedan alcanzar los resultados que se esperan? Esa pregunta es tanto para Paula como para Jorge. Después nos pregunta Estefanía, ¿cuáles son los resultados del programa SEC Zero en la región argentina? En el caso Jorge, una pregunta para ti. ¿Cómo se puede lograr mayor almacenamiento de agua en el Gran Chaco? Y otra es, ¿cuál es el futuro del agua y el saneamiento en el Paraguay? Creo que esa pregunta también la podríamos trasladar en el caso argentino. Bueno, entonces voy a cerrar mis micrófonos y dejo a Paula respondiendo sus preguntas y después a Jorge. Muy bien. Bueno, en relación a la primera de las preguntas, ¿cuál es el origen? El origen es geológico. El caso de el arsénico en Argentina es de origen natural. Y inclusive en el Chaco y en distintas regiones de Argentina donde se presenta este mineral, puede pasar que exista en un lugar y hagas 100 metros o 200 metros y encuentres napas que no tengan este tipo de problemáticas, ¿sí? Es de orden geológico. Eso en relación a la primera de las preguntas. Sobre la segunda pregunta, que es por qué la gestión comunitaria del agua no funciona, esa fue, creo, la pregunta. En realidad, mi comentario no venía a que no funcione, sino que solamente gestión comunitaria, sin estar asociada a una política estatal que la apoye de manera constante, que permite un monitoreo, un control y una asistencia técnica, que permita de manera recurrente poder contar con financiamiento, no es suficiente. A eso me refería, ¿no? De que muchas veces la gestión comunitaria del agua como concepción es en realidad muchas veces utilizada como para decir, bueno, brindémosle alguna herramienta a la comunidad como para que después ellos puedan seguir su gestión. Y en realidad se necesita constantemente porque el mantenimiento, la gestión de este tipo de servicios requiere de asistencia técnica y financiera constante. Entonces, no es algo que las comunidades, sobre todo en estos lugares donde tienen otro tipo de problemáticas también asociadas, no puede pretenderse que estas comunidades ejerzan este servicio sin asistencia estatal. A eso nos referimos, de que muchas veces se usa esa concepción en realidad para deslindar responsabilidades del Estado. Y lo que hay que hacer es que sí, la ciudadanía tiene que poder participar de los procesos de diseño y de implementación de monitoreo y evaluación de estos servicios. Estaba dirigida hacia mí específicamente. La tercera tenía que ver con los resultados del programa SEC Zero en Argentina específicamente. Como saben, el programa está en Argentina, en Bolivia y en Paraguay. En el caso argentino particularmente, nosotros tenemos Perdón, parece que mi compañera Paula tiene problemas con la conexión.
todo caso, mientras ella nuevamente vuelve a conectar, voy a dar pase a Jorge para que pueda responder las preguntas que se le han hecho. Jorge, comenzamos contigo. Bueno, gracias. Sí, empiezo por la primera, ¿no? ¿Por qué no tienen tanta sostenibilidad las juntas de saneamiento en Paraguay? Eso tiene que ver con la escala, por un lado, ¿no? Cuando una comunidad suburbana de 30, 40 personas logra obtener un sistema apoyado por el SENASA, o sea, por la institución nacional que se encarga de eso, es difícil que tenga sostenibilidad esa junta de saneamiento porque la escala no permite una buena recaudación de recursos, o sea, porque la tarifa, aunque sea interesante, o sea, que pueda ser pagada por la gente, no garantiza esa tarifa que se pueda pagar todo el sistema, porque hay que pagar pozo artesiano, cañerías, tanque elevado, sistema de bombeo y todo eso, ¿no? Entonces es muy difícil cuando la escala no permite. Entonces acá lo que se ha venido haciendo últimamente es que el SENASA ha atendido reclamos o necesidades de agua nueva para comunidades que están solicitando de una cantidad mayor de población, 100, 150, 200 personas, ¿no? 200 familias. Eso por un lado. Por otro lado, hace falta también un ajuste en las tarifas de energía eléctrica, porque hoy en día no se tiene masivamente aprobada una cuestión que es muy requerida por las juntas de saneamiento, que es una tarifa social para la energía eléctrica. Entonces, los que logran algún tipo de satisfacción a sus reclamos es porque hacen un cabildeo específicamente con la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad. Hace falta una unificación de una tarifa social para que se pueda pagar la energía eléctrica con costos menores. En el segundo tema, la segunda pregunta, ¿cómo se puede lograr más almacenamiento de agua en el Chaco? Bueno, hay demasiada experiencia. Ahí lo que tenemos que saber muy bien es que la cantidad de agua que cae en el Chaco es suficiente para almacenar. Lo que hace falta es mejorar la gestión y la gobernanza del agua. O sea, ahí las colonias menonitas, por ejemplo, tienen excelentes experiencias de cómo canalizar las aguas pluviales hacia tajamares, hacia paleocauces, hacia lugares en donde se bombea a tanques más elevados, a sistemas mucho más sostenibles, y no es difícil hacerlo, solamente que requiere cierta inversión, porque cuando la sequía golpea en el Chaco es porque más fuerte golpea en aquellas comunidades que no pudieron hacer esos sistemas de almacenamiento de agua, porque para que tengan una idea, en las comunidades menonitas, por ejemplo, tienen sistemas de producción animal, frigoríficos, de carne, leche, una serie de producción que requieren mucha agua y sin embargo no tienen el estrés hídrico ni en época de sequía. Quiere decir que hay sistemas muy fáciles y con cierta inversión se puede lograr. Tenemos lo primero que hace falta hacer y masificar es el tema de la cosecha de agua de lluvia, que es lo que más bien se hace en el Chaco paraguayo. En cuanto al futuro del agua y saneamiento en el Paraguay, bueno, el futuro tiene que ver un poco con una mayor capacidad de gobernanza de todas las instituciones que están trabajando. Hace falta que las juntas de saneamiento y los aguateros privados que existen en un número de 500 aguaterías más o menos, tengan un contrato firmado con el Estado paraguayo, que hoy no lo tienen, por lo cual ellos no tienen asegurado su inversión. Hace falta entonces poner en regla esos aspectos. Y por otra parte, se está hablando ya de una mayor competencia de las municipalidades en la gestión del agua. Hoy en día, las municipalidades tienen muy poca competencia, pero como pasa siempre en Paraguay, a veces se le entrega más competencia a los municipios, pero no se le entregan los recursos necesarios para ejercer esa competencia. Y finalmente, lo que yo sí querría remarcar fuertemente es que tenemos una ley 3239 de recursos hídricos del Paraguay,
cuya falta de reglamentación después de 13 años de haberse sacado esa ley no permite cobrar ni un céntimo por el uso del agua como recurso natural. Esa ley fue creada justamente pensando en que cada persona que consume agua, cañería o agua potable pueda pagar aunque sea un guaraní por metro cúbico, pero hoy en día no se está haciendo eso por falta de reglamentación. Eso sería una manera de capitalizar recursos para destinarlo al agua potable en Paraguay. Hoy en día casi todos los sistemas y todos los nuevos sistemas, y así como las instituciones que trabajan en agua potable y saneamiento, están necesitando de la cooperación internacional, y eso es una dependencia demasiado perniciosa para nuestro país. Gracias, Jorge. En todo caso, ahora que hemos retomado la conexión con Paula, y yo creo que ahora puedes un poco continuar lo que estaba respondiendo hasta que se cortara. Terminamos con esta intervención de Paula y volvemos a un segundo bloque de preguntas. Justo estaba comentándoles algunos de los resultados del programa SET0 en Argentina cuando se me cayó la conexión. Bueno, en principio el programa en el caso de Argentina ha desarrollado diversos tipos de resultados en función de los 4 pilares que tiene el programa. ¿Sí? Los 4 pilares son formación, todo lo que tiene que ver con investigación y gestión del conocimiento, incidencia en políticas públicas y el desarrollo de modelos de gestión sociotécnica del agua y saneamiento de nuestros territorios. En este sentido, por ejemplo, les comentaba al inicio de mi presentación, el programa impulsó lo que se llama Plataforma del Agua, que es hoy una herramienta virtual que fue presentada en Presidencia de la Nación en su momento, y que actualmente es la única herramienta que existe en el país que trabaja temas de estadísticas, trabaja temas de tecnologías y analiza normativas en cada una de las provincias, etcétera. Por ejemplo, también hemos estado trabajando para que el Estado Nacional tenga una serie de compromisos ligados a gobierno abierto en temas de agua y saneamiento, algo que no existía y que nos llevó varios años lograr ponerlo en agenda. A su vez, los proyectos como el caso del DAPET, que se desarrolló específicamente los casos territoriales fueron en la provincia del Chaco, son iniciativas que posibilitaron generar modelos de gestión que actualmente son utilizados, digamos, para las intervenciones, la planificación de este tipo de diseño e implementación en territorios rurales. Así que bueno, y obviamente en términos de trabajo en territorio se ha llegado a más de 100 comunidades, con más de 22.000 personas que hoy tienen acceso a agua y saneamiento en sus hogares, o una mejora sustantiva en lo que es la gestión comunitaria y las discusiones en torno a estos temas en los territorios. Y a su vez, una de las cuestiones que venimos buscando instalar es la necesidad de la construcción de una ley nacional de agua y saneamiento rural que posibilite, entre otras cosas, que exista un financiamiento específico y que exista un organismo que trabaje la cuestión de las zonas rurales en las provincias, porque particularmente suelen ser las que presentan mayores niveles de dificultad a la hora de tener acceso y garantizar estos derechos en cantidad y en calidad. Y por último, ¿cuál es el futuro que veo para el agua y saneamiento en Argentina? En principio, está muy asociado a la estrategia general que tiene el programa SET0, que tiene que ver también con generar debates, con generar discusiones sobre cómo se viene trabajando y cómo podemos mejorar nuestras formas de diseñar políticas en estas temáticas, y trabajar justamente en la construcción de normativas y políticas con los territorios, ¿sí?, vinculados a estrategias nacionales y provinciales de desarrollo. Entonces sería como, en principio,
las respuestas a las preguntas. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Jorge. Ahora voy a pasar con la segunda ronda de preguntas. Hay preguntas individuales como también preguntas para ambos ponentes. Vale. En primer lugar, para Paula, se preguntan qué estrategias se implementaron para concienciar la comunidad para lograr trabajar exitosamente. ¿Vale? Esa es un poco la pregunta. Y para Jorge, preguntan ¿cómo funciona el filtro Yambuy y qué capacidad tiene el filtrado y tiempos por litro filtrado? Vale. Además, pregunta para Jorge, ¿cómo los ciudadanos de dichas localidades pueden actuar mediante qué estrategia? Lamentablemente se ve que las instituciones trabajan de manera separada, nación, provincia y municipios, y no se observa cambios al respecto. ¿Cómo los ciudadanos podemos exigir e intervenir? Yo creo que es una pregunta que también correspondería un poco, va de la mano con lo que se le ha preguntado a Paula en la anterior pregunta, ¿no? Y para ambos ponentes nos preguntan ¿dónde se lleva a cabo la iniciativa el proyecto de acción climática participativa? ¿Por qué creen que no se conoce el valor del agua? Y el valor del agua y que no lo abonen. Cuando gastan 3 o 4 veces más un servicio de internet en sus teléfonos, por ejemplo, siendo que es un servicio esencial, eso ocurre porque no se puede hacer posible el corte de servicio. ¿Vale? ¿Cuáles son los problemas de articulación de las autoridades estatales con las ONGs y las comunidades? ¿Y cuáles son las fuentes de financiamiento disponibles? Con esto cerraríamos las preguntas y ya, bueno, estamos con el tiempo un poco corto, así que intentemos ser breves en la respuesta. Les paso el micro. Comenzamos con Jorge y terminamos con Paula. Bien. El primero, ¿cómo funciona el filtro Yambuy? El filtro Yambuy es una historia terriblemente larga y muy, muy interesante porque fue una investigación que realizaron unos ingenieros con un economista español que hicieron miles y miles de pruebas con distintos tipos de granulometría de diferentes tipos de tierra. Finalmente llegaron a ese filtro que filtra prácticamente el 99% de cualquier tipo de agua que se tenga. Eso fue probado en el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y la capacidad normal es de poder filtrar, creo que entre 20 y 40 litros de agua por día, ¿verdad? Ese tiene un sistema de plata coloidal que se impregna por dentro, ¿verdad? Para que mate todos los microbios o cualquier patógeno que tenga por ahí, y da muy bien para comunidades, para consumo humano directamente. Puede ser agua de tajamares, se ha probado con todo tipo de agua, ¿no? Y hay una institución que brinda que vende esos filtros, que está muy cerca de Filadelfia, cerca del cruce, a 8 kilómetros del cruce de Choferes, que está cerca de la Transchaco, y funciona muy bien, pero hay que comprarlo, ¿no? Es una empresa social la que provee de eso. Más informaciones pueden entrar hay una página web que pueden entrar a buscar y pueden tomar contacto directamente con ellos. En cuanto a los ciudadanos, ¿cómo pueden trabajar a favor de los sistemas? Bueno, acá hay experiencias interesantes de rendición de cuentas. Los ciudadanos son los que eligen a las autoridades del agua en Paraguay. Las juntas de saneamiento son comunitarias, o sea, es la propia comunidad la que elige su gente. O sea, ahí está el poder que tiene la propia gente de pedir rendición de cuentas, sobre todo a los administrativos y a toda la gente que está trabajando en la comisión directiva. La comisión directiva está integrada generalmente entre 4 a 6 personas, en donde hay un representante municipal. También el representante municipal tiene responsabilidad, ¿verdad? O sea que hay formas de exigir la rendición de cuentas desde la comunidad, porque ellos son
ellos son los que eligen a sus autoridades. Y hay una ley de transparencia en Paraguay que garantiza que la gente pueda obtener la información administrativa que se genera en nuestro sistema administrativo. Otra de las preguntas, ¿por qué no se le da valor al agua? Y bueno, justamente la reglamentación que nosotros habíamos planteado, que justamente mi institución había trabajado en eso, es de darle un valor al agua como recurso natural, porque hoy la tarifa que se paga por el servicio de agua paga solamente todos los costos inherentes al servicio. El agua en sí mismo no tiene un valor, no vale un céntimo, no vale un solo guaraní. O sea, lo que está transferido al costo del servicio de agua es el costo del servicio mismo, no el valor del agua. Entonces, con esta ley que nosotros habíamos propuesto y se aprobó finalmente, y también la reglamentación, lo que se quiere es darle sostenibilidad al agua. O sea, como pasa en el Brasil, en las cuencas hídricas, ¿no? El ANA, que es la Autoridad Nacional Brasileña de Agua, cobra por el agua como bien natural. Entonces se genera un recurso que van dejando las embotelladoras, los que usan el agua para riego, los que consumen el agua del subsuelo, y van alimentando un fondo que después se destina a conservar las fuentes de agua. Ese sería el circuito para que eso sea sostenible. Hay que darle el valor al agua para que el agua tenga valor también para las comunidades, ¿no? O sea que de esa manera se podría ir creando una nueva cultura, que es la nueva cultura del agua, que se conoce también a nivel internacional, porque hoy en día la gente cree, y hace falta mucho más educación en ese sentido, la gente cree que el agua no se acaba nunca y que el agua cae del cielo. De hecho, cae del cielo, ¿verdad? Pero no debe ser gratis. Después, el tema de las articulaciones entre las instituciones y la cooperación internacional. Sí, hace falta más cooperación entre las instituciones en mi país. Sobre todo hay que ir regionalizando los sistemas de agua potable. Se han creado acá las asociaciones de juntas de saneamiento que son departamentales, y también se ha creado una federación de asociaciones de juntas de saneamiento, que lastimosamente no está muy activa, y estas asociaciones tampoco han activado mucho porque no tienen ningún tipo de apoyo ni fortalecimiento institucional. Eso podría provenir también del Estado, para que sean estas instituciones las que brinden el servicio. Porque ¿cuál es el problema que tiene la Junta de Saneamiento? Que se le rompe una bomba y tiene que recurrir a un asado, a una rifa, a una pollada para juntar de nuevo recursos para comprar la bomba. O lo mismo pasa con los sistemas, las ampliaciones de los sistemas. No se pueden ampliar porque la tarifa no contempla un recurso que vayan guardando ellos para cuando la gente nueva que está poblando una región quiera tener acceso al agua potable. Entonces, hay una cantidad de cosas que ya se saben cómo hacer, pero falta una mayor gestión. No sé si me salté una. ¿Dónde se lleva a cabo? Hasta ahí copié la pregunta, pero no. Sí, Jorge, ¿hasta dónde se lleva a cabo la iniciativa en el Gran Chaco? En tu caso, en Paraguay. En Paraguay, en 4 municipios. Hilala Fernández, un municipio que está en el departamento Presidente Ayes, y en Boquerón, en el departamento Boquerón, que está en la municipalidad de Loma Plata, Mariscal Estigarribia y Filadelfia. Acá son 4 municipios del Chaco Central. Muchas gracias, Jorge. ¿Pasamos con Paula? Bueno, en relación a la primera pregunta sobre herramientas, cuáles serían las herramientas y cómo pueden acceder a esta forma de planificación estratégica en términos de sistemas tecnológicos sociales. En principio, lo que les sugiero es que pueden ingresar en programas Cero, y ahí hay una buena parte de la bibliografía, y a su vez nosotros todos los años, ahora en el segundo semestre, empezamos los cursos de formación que también son gratuitos, y que bueno, que ahí hay todo un proceso donde se busca hacer formación de formadores en este tipo de abordajes. Así que, digamos, porque es una pregunta que llevaría mucho tiempo,
En principio mi sugerencia es, está prácticamente todo disponible y nosotros estamos a disposición también para aquellos que quieran conocer más sobre esta forma de intervención. Por otro lado, en relación a la pregunta sobre el valor del agua, yo creo que hay que diferenciar zonas y situaciones. O sea, nosotros tenemos en la región del Gran Chaco argentino la situación de las zonas rurales dispersas, donde las familias saben y conocen muy bien cuál es el valor del agua, porque les lleva entre 4 y 6 horas al día poder disponer de la cantidad de agua que necesitan. Y a su vez, cuando cuentan con recursos económicos, también el agua en estas zonas es mucho más cara que en las zonas urbanas. O sea que en términos del valor del agua y el cuidado sobre el agua, si hay algo que puedo asegurar es que el chaqueño la conoce y tiene mucha claridad sobre lo que vale, ¿no? No solamente en términos económicos, lo que vale para la vida en estas zonas. Otra es la historia por ahí en lo que es las zonas más urbanas y obviamente también en el caso por lo menos de Argentina, que como les decía hace un rato en la presentación, la realidad es que para la mayoría de las familias tener acceso de calidad al agua es un problema, inclusive en las ciudades, y ni hablemos de saneamiento. Entonces sí se sabe cuál es el valor. No creo que pase por ahí la discusión, por lo menos en nuestro caso. En nuestro caso la discusión pasa por construir sistemas más, fortalecer los sistemas que existen, y construir diferenciaciones también en las tarifas, ¿no? Esto que por ahí también decía Jorge. Yo no creo creo que el agua es un derecho humano y por lo tanto el agua no debe tener un valor para cuando estamos hablando de agua para consumo, pero sí cuando tiene que ver con agua para producción o agua utilizada a gran escala para industria, sí hay que repensar las estrategias que se están desarrollando para que en esos casos que se hace un usufructo mayor del agua y tiene un valor económico y aparte un uso económico del agua, ahí sí hay que pensar estrategias que cobren el agua y que ese cobro sirva, por ejemplo, para cofinanciar a aquellas comunidades que no pueden financiar por su situación socioeconómica, no puedan financiar los sistemas que les brindan acceso a agua y saneamiento. Creo que, bueno, que el tema del acceso a este derecho no puede estar tampoco desvinculado de las situaciones socioeconómicas de estos lugares, no puede estar desvinculado de que no todos los ciudadanos en realidad estamos en las mismas condiciones y que por lo tanto eso tiene que ser contemplado a la hora de generar políticas públicas. Después, sobre la pregunta de dónde estamos trabajando con el proyecto de acción climática participativa en el caso de Argentina, nosotros trabajamos en 4 provincias, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero y Chaco, y estamos trabajando particularmente con 8 gobiernos locales, que son los gobiernos de Villa Tulumba, Las Breñas, Patquia, Capitán Solari, Boquerón, El Mojón, Villa Matoque, y me está faltando uno, Olta, de la ruta. Son 8 en total. Son 8 realidades diferentes del Gran Chaco argentino. Son 8 normativas y políticas distintas de trabajo sobre cuestiones ambientales, sobre cuestiones socioproductivas, y trabajan diferente. Por ejemplo, la gestión hídrica tienen distintas realidades sobre el uso del suelo y sobre la gestión de bosques. Por eso lo hemos seleccionado con una gran variedad, pensando en que justamente este proyecto particularmente lo que busca es también aprender del proceso mismo de trabajo, en el proceso de diseño de
planes locales de adaptación y mitigación al cambio climático, también a aprender sobre cómo hacerlo con esta diversidad de situaciones, ¿no? Estos gobiernos locales que les comentaba recién son muy diferentes entre sí y tienen estrategias distintas, y la idea es un poco acompañarlos a poder mejorar su forma de intervención, de valorización de los bosques, los ecosistemas y los biomas que están presentes en estos lugares. Creo que ahí contesté las preguntas que me correspondían. Muy bien, muchas gracias Paula, muchas gracias Jorge, agradecer todas sus intervenciones y sobre todo agradecer a todos los participantes que han estado conectados con nosotros. Bueno, les invito a participar en el siguiente webinar, que será el día 30 de junio, donde trabajaremos el tema de asociatividad municipal en el Gran Chaco Americano. Bueno, una vez más, de parte del Proyecto de Acción Climática Participativa, de parte del programa Euroclima Plus, les agradecemos su presencia y bueno, y con esto concluimos esta actividad. A todas las personas que se han registrado, les enviaremos el enlace al video, a la grabación del video que hemos podido contemplar. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.